Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. La semana, a la altura en que se graba este programa, viernes de mañanita, ha sido sencillamente indescriptible. Se siente un vacío, una especie de limbo o de calma chicha, y no se pueden ocultar las crispaciones, porque son estas tan generalizadas, tan multisectorial, tan colectivas, que es como una especie de atmósfera pesada, que cual losa está conteniendo en precario el sosiego público. Una semana grávida de enigmas, de riesgos, de peligros. Para mí ha sido muy significativa, porque al colapsar en la forma vergonzosa en que lo hiciera el proceso electoral de las pasadas elecciones del 16 de carácter municipal, se cumplieron con ello mis vaticinios. Pero como siempre decía, no puedo sentirme feliz, porque si ocurre como esperaba que iba a ocurrir y advertía, más bien estaré triste, porque es una manera de abrirle a la República una etapa sombría de crisis electoral, de crisis política, de incapacidad de arruinar su paz y con ello llevarse de encuentro valores que no hay manera de definirlos ni de enumerarlos. Me he sentido apesadumbrado, contrario a lo que se pueda pensar, al tener razón en cuanto advertía. Mi deber, claro está, es agradecer profundamente a tanta gente generosa que se hizo eco de mis advertencias después del colapso, al grado de que de unos cortos muy limitados desde el programa, que se hiciera una especie de spot, 3 spots, alcanzaron niveles virales al grado de convertirse en tendencia, porque la población me estaba dando razón en una forma muy generosa que agradezco. Pero debo decirles, no me envanecí, porque son estas situaciones en las que uno piensa, yo quería equivocarme con tal de que no viniera este caudal de sombras, que el desastre institucional, que la ambición y los rencores del poder político
le han impuesto a la República. Dos entes que hay que mencionarlos con criterio de abogado. La Junta Central Electoral es rotundamente responsable del desastre, porque a ella se le hicieron las advertencias, no desde la respuesta solamente, desde el litoral político de oposición, desde el litoral de sociedad civil, la participación ciudadana. Y fue tanta la tenacidad obsesiva de hacer las cosas mal que a las 11:00 del domingo tuvo su presidente que salir a confesar el desastre. Responsable totalmente. Pero hay un culpable mayor. El poder, el presidente de la República. Todo eso que ocurrió pudo ser evitado tan solo con que éste hubiese comprendido la importancia de la misión que le corresponde como jefe de Estado y no convertirse, como lo ha hecho, en una especie de cabeza facciosa, de beligerante, como un político ordinario, lejos de su investidura, haciendo demostraciones penosas. Ahora bien, yo siempre, en todos los trabajos que he hecho desde la respuesta, desde el blog La Pregunta, respecto a los peligros que implicaba esa experiencia electoral del 16 de febrero, y en otros trabajos de centenares de artículos y participaciones mías públicas, siempre he sostenido que el pueblo nuestro ha contado permanentemente en la historia con lo que llamo el puñado salvador, el puñado heroico, el puñado que responde en medio de las grandes desorientaciones, en medio de las grandes caídas que hemos tenido. No otra cosa fue Capotillo, no otra cosa fue Luperón y los héroes de la Restauración. Esa es la máxima, esa es la cumbre de las reacciones del pueblo nuestro frente a las ignominias cometidas en su perjuicio. El puñado. Después, época por época, sería injusto y peligroso hacer la enumeración porque no habría tiempo de tantos ejemplos gloriosos que hemos tenido. Entonces he pensado en la sabiduría del pueblo, profunda, en un decir que encierra siempre su resignación frente a sus infortunios. El pueblo dice, no hay mal que por bien no venga. Óigame, ¿qué manera de enfrentar las adversidades? No hay mal que por bien no venga. Lo que ocurrió el domingo 16 fue una catástrofe institucional. Fue una exposición trágica, de desbarajuste, de inservibilidad
de las instituciones con que contaba la República, que hoy no la tiene ya, porque fue tal la magnitud del fracaso que esa Junta Central Electoral está totalmente inhabilitada, porque perdió la confianza radicalmente del pueblo. Fue una catástrofe y fue un gran mal. Daños infinitos, internos como externos a escala mundial. Descrédito, casi una manera de asemejarnos a la tribu vecina que está sin gobierno, casi como si fuera un designio artero y perverso de los grupos de traidores que buscan eso, que quieren eso, para fines ulteriores terribles contra la subsistencia de la República. Un gran mal. Entonces yo particularmente que hice las advertencias quizás en forma más sistemática, más incisiva, no tengo alegría derivada de ese desenlace. Siempre dije, quiero estar equivocado, nunca he querido equivocarme tanto como ahora. Sin embargo, después de ese gran mal del 16 de febrero, a la República le llega un bien que se suponía era inimaginable. Su juventud, sin convocatoria de partidos políticos, en forma espontánea, claro, favorecida por la comunicación de las redes, que les permite convocarse. Ya vimos el ejemplo de la primavera en África del Norte, la famosa plaza de Tahrir en Egipto, como en aquellas sociedades milenarias se produjeron estremecimientos terribles por masas convocadas a sí mismas. La juventud, qué hermoso gesto están dando los muchachos. El pueblo nuestro, sobre esa caída, sobre ese percance, sobre esa vergüenza, puede ir levantando la cabeza y le puede asegurar al mundo, no hemos desaparecido, no nos va a destruir la traición. Los políticos que han participado en las maquinaciones horrendas contra la soberanía, contra la integridad territorial, contra la nacionalidad, que sepan que hay mucha República Dominicana todavía. Ese es el mensaje de los jóvenes en las plazas, en los parques, en los lugares más remotos del país. La juventud dominicana está sublevada. Qué interesante noticia. Mala noticia, desde luego, para la traición, que la suponía muerta, que la entendía ya desentendida, que con eso lo que viven es en la música moderna y muchos en la droga y muchos, bueno, un desprecio inmenso. El país no es el mismo, se decía. Ya no se reacciona, que no sé qué, que no sé qué. Vayan a la Plaza de la Bandera, vayan al Parque Duarte de Santiago, vayan a Puerto Plata, vayan a San Francisco, vayan a Nagua, a todos los pueblos mayores.
para que vean y midan hasta dónde le está respondiendo la República con su puñado, un puñado extenso, valerosísimo, su juventud. Esa es la buena noticia. Ahora bien, no puedo descansar en mis advertencias. Y comienzo hoy, retomo una prédica que he tenido. Cuando las instituciones se ilegitiman por actuaciones incorrectas, erróneas groseramente o por perversidad de sus titulares, el pueblo les retira todo aprecio. No cree mínimamente en su trabajo. Y esa es una situación sumamente delicada, porque es la que puede terminar por arrasar la paz nacional. La ilegitimidad de la que yo le hablaba al presidente Danilo Medina desde aquel tiempo en que él pretendía reformar la Constitución nuevamente para un tercer periodo. Se lo dije 1000 veces, se va a ilegitimar totalmente su poder. Este está abriendo abismos para su país, terminará totalmente descalificado, no tendrá crédito su palabra. Deje de ser un jefe faccioso de partido político, usted es jefe de Estado. El destino nacional está en sus manos. Olvídese de los rencores y de las reyertas, de la politiquería. Se lo dije 1000 veces. Ya no. Ahora viene la fase en que ese 16 de febrero abre el capítulo quizás más difícil, los desenlaces, las consecuencias. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Es la pregunta. Yo hice un ejercicio, y aquí hago una especie de paréntesis, quizás pintoresco, porque en las felicitaciones y el retweet y la tendencia que alcanzaron mis palabras en 3 spots, yo les decía a mis amigos, señores, hay que agradecer esto, el público ha reaccionado muy bien, tanto aquí como en el del exterior, porque ha sido abrumadora la reacción aprobatoria de mi reconocimiento, que no me envaneció, claro está, porque no expongo mis ideas para buscar vanagloria, sino porque las siento como útiles y oportunas en favor de la orientación del país. Y le dije a mi auxiliar, por favor, localíceme las últimas entregas de la pregunta, los miércoles. Marino Vinicio Castillo, la pregunta. Y me trajo esto, porque yo quiero ver los títulos de los trabajos en que yo insistía en las advertencias. Octubre 2, 2019. Su enigmática misión. Voy solamente a decir los títulos. 9 del mismo mes, una quinta columna verdadera. 16 de octubre, Miriam como síndrome del hundimiento de la nación. 23 de octubre, surciendo esperanzas.
6 de noviembre, todo muy deplorable. 13 de noviembre, la crisis como cuna de meditaciones. 20 de noviembre, la buena fe ha muerto. 27 de noviembre, nefasto papel de la soberbia. 4 de diciembre, la validez de la siembra de ilusiones cuando obra de buena fe. 11 de diciembre, ajuste reflexivo de cuentas. 18 de diciembre, días inescrutables. 25 de diciembre del 2019, el invierno y el espíritu. 1 de enero del 2020, reflexiones crepusculares. 8 de enero del 2020, los extravíos de los que mandan. 15 de enero del 2020, la incomprensión delirante de los que mandan. 22 de enero de 2020, los años 30 y 20, 30 del siglo pasado, 20 de este, cada uno peor que el otro. 29 de enero de 2020, bajo asedio de mis recuerdos dentro del espanto del miedo social. 5 de febrero del 2020, tiempos broncos. 12 de febrero de 2020, a horas tan solo de la experiencia electoral, 11 preguntas. 19 de febrero, el ocaso de las instituciones, año 1974 y 2020. 74 del siglo pasado, 20 de este. Por los títulos podrán ustedes darse cuenta de hasta dónde resultaba densa mi preocupación y cómo yo insistía y advertía de mil maneras al poder que no siguiera en esas maldades, que iba por un camino desastroso y ya estaba arrastrando a la República hacia riesgos reales, como los que ya están en curso. Esos titulares son indicativos, señores, de advertencias que muchas, todas, más que muchas, estaban en programas de la respuesta. Porque yo le he establecido una interacción entre pregunta y respuesta. Lo que digo en la pregunta lo completo en la respuesta, lo que digo en la respuesta lo completo en la pregunta. Así de intensa ha sido mi preocupación. Ahora bien, ¿qué hacer? La famosa expresión que muchos se la atribuyen a Lenin, pero que es anterior a Lenin. En los grandes conflictos, yo no recuerdo cuál fue el que planteó esa pregunta, que se hizo un clásico. ¿Qué hacer? Estamos en medio del tollo. Viene la Junta Central Electoral y sigue dando espectáculos penosos. Ya sabemos, su tosudez para no cumplir su propia resolución de febrero del 19, su confesión de que él no le daba recurso al poder, de que nadie estaba obligado a lo imposible, para después, días después, terminar diciendo la vamos a hacer aunque no tenemos recursos, su forma recalcitrante a no cumplir la auditoría previa para examinar los equipos que serían utilizados como ensayo o experiencia y solo si daban resultados podrían ser usados en febrero.
con la aprobación unánime, bastaba con que un partido fuera disidente para que eso no fuera. Dios mío, la Junta ensombrecida, ya de una forma que a mí me duele particularmente, porque el titular de ese organismo no solo es mi amigo, es mi familia. No crea nadie que yo estoy gozoso con ese desastre. Lo advertí, se lo dije, tanto a él como a mi otro amigo, Roberto Saladín. Váyanse, vete Julio, que te van a arrastrar. El poder está en una maquinación. Cuando el poder se hace así turbio, taimado, audaz y agresivo, alevoso, las instituciones no cuentan, no sean peones de esta desgracia. No. Silencio, silencio, silencio. Ya llegó el playazo. Me imagino que ellos en la intimidad de su conciencia sabrán a qué yo me refería. Ahora me ha ocurrido que mi hijo Juárez, el abogado de la oficina, el abogado responsable de la oficina, porque yo comencé a retirarme hace ya cerca de 20 años, porque me quise convertir, según he dicho, y creo que lo voy probando, de abogado de los tribunales de la República. Me quise convertir en abogado de la República. Y el que asume esas causas sabe los riesgos, sabe que no va a ser agradecido en principio, no remunerado, perseguido, porque los malvados y traidores que han estado maquinando en los grupos tienden a castigar, a perseguir. Y si tiene un partido político pequeño pero aguerrido, según dijera el profesor, el doctor José Francisco Peña Gómez, chiquito en el tamaño pero grande en el patriotismo, eliminen eso. Eliminen eso. Yo lo asumí. Pues bien, mi hijo Juárez, de repente, en los últimos 20 meses, comienza a girar hacia la política. Yo digo, Dios mío, pero ahora entra otro vincho. Ya teníamos a Vinicio, lo tenemos. Ya teníamos a Pelegrín, lo tenemos. Ahora viene un tercero y pronuncia un discurso, una exposición ante la Junta, que confieso, la tuve que oír y amarrar mi ánimo. Fue dura, fue fuerte. Yo hubiera querido decir las mismas cosas, pero en una forma más tenue, porque realmente fue un emplazamiento crudo y le dijo a la Junta las verdades en realidad indiscutibles. Ha tenido la ventaja de que estuvo trabajando como delegado ante la Junta. Trató con el INFES, trató con el personal de OEA, trató incluso la noche escabrosísima del 15, del sábado 15, que fue un desastre, donde ya se sabía que no eran impracticables las elecciones. Es decir, tenía muchas vivencias propias, directas. Pero ese pesar que tuve al principio, porque en realidad Julio y Roberto han sido hombres como los demás, ha sido gente reconocida por la sociedad, gente apreciable, respetable. Y verlo así,
desplomados, hundidos en el descrédito, en el desprecio público, que es peor. A mí no me producía alegría. Sin embargo, vienen de la familia, gente muy querida. 2 días después, oiga cómo se hizo tendencia el discurso de Juárez ante la Junta. ¿Cómo? Oh Dios. Los elogios y los reconocimientos en correo estuvieron 10 minutos leyéndomelos. Y me dije, Juárez obró bien. Esa es la ira pública que necesitaba voz. Él lo que hizo fue decir lo que millones de dominicanos están pensando, deseosos de decir. Ha sido tremendo el descalabro. Pero vuelvo a qué hacer. Como siempre, yo voy examinando las circunstancias por caminos más seguros, alejándome de la especulación banal, y no me gusta comprometer la respuesta en inseriedades. Ya tenemos 32 años, estamos ya avanzaditos de edad, vamos para 33 como programa. Y voy reteniendo datos de cosas que van ocurriendo. Ya había venido aquí cuando la lucha de si se modificaba o no la Constitución, el cerco militar, soldados, 3.000, cara pintada, armas de guerra, vehículos de guerra blindados, rodeando el Congreso, aparatos sofisticados de espionaje en el techo, bueno, un Congreso prisionero que estaba decidiendo si hacía o no la modificación. Y las marchas populares. Doctor Fernández asumió brillantemente la defensa de la Constitución, su Constitución, porque él era el presidente que propició la Constitución del 10. Luis Abinader, por igual, con su fuerza del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, el pueblo se levantó. Estaba Johnny Ventura, fue el síntoma, fue la única muestra realmente de tensiones de violencia, en una forma dignísima. Yo había dicho, señores, atiendan a la geopolítica. Atiendan a la geopolítica. Había venido un almirante, Craig Farrell, jefe del Comando Sur, en noviembre del 19. Había venido la señora Cindy Kirsch, subsecretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, vino el 29 de octubre del 2019, en ocasión de la crisis que se había desatado con la infamia del 6 de octubre, que se sabe que fue el primer paso fraudulento de los equipos automáticos estos que finalmente han terminado en la ruina vergonzosa de la República. Hasta que llegó la llamada de Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, que hizo desistir a Danilo Medina de su empeño de que aprobaran en el Congreso la Asamblea Revisora, que no se convocara. Así se lo dijo el presidente del Senado. El presidente del Senado así lo reveló, ya estaba listo, cambiado para llevar el proyecto al Pleno. Estados Unidos hizo bien, porque estaba trabajando el poder extranjero, paradójicamente, en favor de la paz, en favor del orden,
que no se intentara eso, que eso iba a acelerar las tensiones, que iba a venir un desastre. Pero bien, vino uno que fue el que más me interesó. Ahora, 3 días antes del 16 de febrero, Patrick Ventral. ¿Quién es Patrick Ventral? Es el responsable de las políticas antidrogas del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el continente americano. Es un funcionario de altísimo nivel. Oigan, el diario El Día, en un gesto que lo enaltece, publicó in extenso las declaraciones de este hombre, que las diera en un almuerzo. Naturalmente, solo aparecieron algunas cosas en otros medios. Estados Unidos continuará quitando visas a los corruptos. Advertencia. El director de la INL dice, tienen mucha información sobre los narcos dominicanos. Cita la corrupción entre las principales preocupaciones norteamericanas. Oigan, yo veo el titular y como abogado al fin, acostumbrado a manejar durante 40 o más años procesos penales de todo tipo, interrogar testigos, hacer defensa, hacer acusaciones, un entrenamiento. Déjame leer qué dijo este hombre 3 días antes del 16 de febrero. Primero, el pueblo no sabe si vio o no vio al presidente de la República, porque no apareció, al menos que yo sepa, información del gobierno de que ese funcionario importante estuvo aquí. Ventral, Patrick Ventral. Oigan las declaraciones de ese señor. Aseguró que la principal preocupación del gobierno de los Estados Unidos sobre República Dominicana es el tema de la corrupción. Oiga cómo lo dijo. El funcionario explicó que por esa razón continuarán impulsando cooperación para el aumento de capacidades en el combate al narcotráfico y fortalecimiento institucional, advirtiendo que seguirán con el retiro de las visas a los actores corruptos y sus familiares. Vamos a ver cómo lo dijo. Cito, entre comillas, literalmente lo que dijo. No queremos que los actores malos piensen que pueden operar con impunidad y que sus familias siguen haciendo compras en Miami, ni que sus hijos estudien en Estados Unidos. Eso no va a seguir pasando. Cierre de comillas. Alicia Ortega, entre las cosas de su trabajo inmenso que ha hecho, citó Odebrecht. Ahí figuraba la compra de un apartamento de $2 millones en Nueva York, de otro apartamento en Miami. Miami es lo que menciona el señor Ventral. En el edificio donde Vasconcelos, un funcionario de Odebrecht que estuvo aquí, recibía otro apartamento de $2 millones, pagado por una de las compañías de Odebrecht que trabajaba toda la ilicitud, todos los crímenes de los pagos anormales de la contabilidad paralela. Las estaciones
las operaciones estructuradas que ellos llamaban. ¿A quién se refería doña Alicia? Al actual candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Lo señaló tanto Andy Daguajer como al señor Gonzalo Castillo. Este hombre viene a hablar de eso y dice, estamos dando capacidades, pero también institucionalidad. La voluntad de acabar con la corrupción debe venir desde adentro. Nosotros vamos a ayudar y seguiremos con toda la inversión necesaria para hacer influencia en intentar bajarla. Esto incluye quitar las visas de los corruptos y sus familiares. Sin embargo, advirtió, esas fueron sus palabras, que no es misión, no es tarea fácil, debido a que los narcotraficantes son un enemigo común que maneja grandes recursos económicos. César el abusador en Colombia, pendiente de extradición para juicio en Estados Unidos, precisamente en Miami. Estamos mirando, fueron sus palabras, con ojos bien abiertos, los flujos hacia quién van los capitales. Oigan, es el responsable de la política antidroga del Departamento de Estado del continente americano. Advirtió que el Departamento de Estado continuará llevando asistencia a los grandes casos de narcotráfico, ya que es importante para ambos países conocer los vínculos que mantienen los capos de la droga con los políticos y altos militares. Y dice, estamos mirando con ojos bien abiertos los flujos de capitales y hacia quiénes van. Estamos dispuestos a tomar sanciones apropiadas. Oigan lo que dice. A veces la justicia se tarda. Oyó, señor Procurador General de la República. Pero tenemos mucha información y la vamos a utilizar. ¿Usted oyó la advertencia, señor Procurador? César el abusador está en Colombia. La autoridad no ha ido a interrogarle. La acusación más grave que hay es que la autoridad fue la que propició su fuga. ¿Ustedes creen que este funcionario de ese nivel puede tener información? Oigan lo que dice. Aseguró que durante su estadía en el país fue inevitable para él, 2 días antes de las elecciones, percibir el ambiente electoral y político, asegurando que es de interés para Estados Unidos que el próximo domingo, 16 de febrero, se celebren elecciones libres y abiertas. Para mí, esa visita era más grave que la llamada de Pompeu. Pompeu, este hombre es del Departamento de Estado. Este debe ser más que el brazo derecho de Pompeu en esos ámbitos. Vino. ¿Vio al presidente? El gobierno no dijo si lo vio. Fue a un almuerzo y aquí figura en el almuerzo con periodistas del grupo, bueno, Listín, están todos. Díaz, el Listín, aquí están. Para mí, a mi apreciación, esa fue una visita tremenda.
Esa fue la ocasión última que Estados Unidos le ha dado al gobierno de Danilo Medina para que normalice su conducta y se dirija a proteger el proceso democrático. Después del desastre, hay que imaginarse, ¿qué pueden saber estos señores ya de cómo se arruinó, cómo se saboteó, cómo se destruyó la prueba del voto automático y a cuáles fines? Ahí entra la tesis del caos, que yo la desarrollé como propiedad intelectual de la respuesta. No la registré, pero figura. No hay posibilidades de unas elecciones que vamos a perder seguramente. El repudio es muy alto. Ellos tienen las encuestas. La realidad de las encuestas es muy diferente a lo que ellos dicen. Ya se ha visto. Incluso al ministro Peralta, en uno de los canales, le hicieron la travesura de que una de sus encuestas le tomaron con una cámara los reales porcentajes entre Gonzalo Castillo y Leonel Fernández. Si no vamos a tener un papel interesante en esto, lo mejor es que se liquide. Y entran en la fase más negativa, más nefasta, más loca que podían entrar. Luis Abinader, ay por Dios, y le van a decir a este país que Luis Abinader, que tiene una aprobación básica en todas las encuestas, incluyendo Galo, de cerca del 45%, tenía interés en arruinar esas elecciones. Ahí entra lo peor que pudo pasar. Un técnico, declaro, amigo de un coronel, que hacía mes y medio se lo habían asignado a la seguridad y a la exploración de la seguridad, el aseguramiento de la integridad física del candidato Abinader. Y el diálogo ha estado circulando. El que puso la policía es equivalente al que dijo el radio, al que dijo lo que exhibió doña Alicia y lo que se ha puesto en redes. Amigo, le dice el técnico, de 15 años de servicio, estudiante de Derecho, con 3 niños, parece que muy correcto, porque tengo entendido que hasta el propio señor Slim dio una declaración de escala mundial, hablando de que ellos tienen por política proteger a sus funcionarios y empleados. Bueno, ¿qué le dijo a su amigo? No crean en ese sistema, tengan cuidado, no confíen en eso. El voto automático. Aquí vino un coronel con 3 más a pedirme uniforme, pero no uniforme de la policía, sino uniforme de Claro, porque querían entrar. Porque ahí el elemento clave está en la Junta y querían entrar como Claro. El coronel es un asiático, de origen, de ascendencia asiática, japonés. Bueno, y me pidió una camioneta además de la empresa. Pero el coronel es un importante oficial de la República. Nada más y nada menos que el G4 o el J4. Le mando directo con el ministro de las Fuerzas Armadas. Y andaba en eso. Y salen a protegerlo. No, era que él era de la policía electoral. No, sí, por Dios. Nadie en este país duda de que el gobierno mandó a liquidar el proceso electoral desde la noche anterior, tal como se dijo. Gracias a eso se pudo hacer la denuncia. Es evidente. Y el presidente de la Junta es el primero que dice que sí, que estuvo. Incluso cuando amanece y las irregularidades se vienen encima del proceso, no, pero es subsanable, en 2 horas, a las 7 estaremos listos. Como Juárez planteaba en su acusación a la Junta. En 2 horas iban a revisar
10.000 equipos. Por Dios, ¿qué burla es esta? Pues bien, estamos aquí. Pero entonces, el presidente habla y dice que él cree que la Constitución debe respetarse, que las elecciones congresionales de febrero deben estar separadas de las elecciones de mayo. Le estaba dando respuesta a quienes hemos sostenido la tesis de que ellos necesitaban la crisis para reformar la Constitución. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo quiero mis elecciones separadas y hagan eso en 30 días. Y en 30 días la Junta, como si fuera un tribunal correccional, reenvió las elecciones fijadas para el 15 de marzo. Sin consultar a los partidos políticos, una cosa horrible, horrible, horrible. Apoyándose en el artículo de la ley orgánica del régimen electoral, artículo 92, número 2, que dice lo siguiente: elecciones extraordinarias son las que se efectúen por disposición de una ley o de la Junta Central Electoral en fechas determinadas de antemano por preceptos constitucionales para proveer los cargos efectivos correspondientes o divisiones territoriales nuevas o modificadas, o cuando sea necesario por haber sido anuladas las elecciones enteramente verificadas en determinadas demarcaciones. No la totalidad. Entonces inventan la suspensión. La Junta Central Electoral no puede, por una resolución, cambiar la fecha de febrero a marzo, después de haber dejado sin efecto las elecciones. Entonces yo digo, se va a celebrar el 15 de marzo, dentro de la brevedad política del apuro que tiene el poder de que lo saquen del atolladero, que entienden ellos eso. No, marzo va a ser peor que el voto automatizado, porque el que vaya a votar y no se encuentre en el listado y están haciendo trastrueque en el padrón, va a ser activo en la protesta. Van a agredir a los presidentes de mesas, no solo por no aparecer en los listados, sino por la presencia masiva de falsos dominicanos votando. Pueden tener en las maternidades ocupadas las camas por madres haitianas, mientras las nuestras paren en los pasillos. Pero cuando se le diga a este país, usted no aparece en la lista, porque está trastocado, y vengan los haitianos de interior y policía, los de Monchi, dentro del plan de regularización, 100 miles de los cuales no hablan ni siquiera el español. ¿Cuál va a ser la reacción del votante dominicano? La guerra, el desorden. Es decir, vamos a tener un tollo peor. Atiéndanlo y ojalá no tener razón nuevamente. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, 3 del cable, 33 de televisión abierta, que ya nos adelantó Cinevisión, Canal 19, 6 de la mañana de sábado, como Telefuturo a las 8 de la mañana de domingo, después de la misa de San Antonio. Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche y 8 de la noche. Es el espacio que estoy gestionando para la respuesta electoral de lunes. Teleimpacto. Además, Telenor, San Francisco de Macorís, 12 del mediodía de domingo y 6 de la tarde de domingo. Además, sí, TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. La reproducción por la radio a cargo de Radio Real de La Vega, en la versión esencial de domingo a las 11. Hit 92, domingo al amanecer, para Hit 92. Los canales amigos de
Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, Nagua, que reproducen nuestros contenidos en los tiempos pertinentes. Con la gracia a Puerto Plata, Musavisión, 9 a 11 de la mañana de domingo, TV3, TV Plata. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en la entrega de una nueva respuesta el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.